Buenos días, mis hermanos. Qué bueno de nuevo estar con ustedes en esta mañana. Es el miércoles 6 de octubre y vamos a continuar nuestro estudio del volumen número 7 sobre la administración y la educación y el ministerio en la iglesia local. Vamos a comenzar con un momento de oración. Señor, gracias te damos porque una vez más nos das en esta semana la oportunidad de enseñar este material. Pido, Señor, que tú lo uses de acuerdo a tu voluntad, que tú edifiques la vida de cada pastor y cada uno de los hermanos en las iglesias, diferentes iglesias en diferentes países que están participando de este programa de 2 años. Pido, Señor, que tú lo uses para la edificación de cada hermano y que cada estudiante use este material personalmente, pero también pueda compartir las enseñanzas con otros. Señor, nuestro deseo es edificar a tu iglesia. Gracias, mi Dios, por la manera que tú estás bendiciendo a nuestro seminario. Encomendamos nuestras vidas a ti. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. Muy bien, entonces seguimos con el volumen 7. Nos queda un par de semanas más para terminar este volumen. Creo que estamos ya a mitad, o casi a mitad de este estudio. Y de nuevo, no es uno de los materiales más grandes que tenemos, más extenso, pero tiene bastante texto bíblico que le va a ocupar su tiempo. Y yo espero que estén estudiando, dando de tiempo suficiente para meditar y reflexionar sobre lo que están aprendiendo cada semana. En esta semana íbamos a hablar de los dones espirituales, pero creo que esto lo voy a hacer junto con la disciplina en la iglesia este próximo lunes. El pastor Marlin está mejor, pero va a ser operado, así que no va a poder enseñar por ahora. Tenemos que esperar un poco más de tiempo para que se sane bien, para que pueda regresar a estas clases. Así que oremos por él. Quiero antes de comenzar en esta semana la enseñanza, solamente recordarles algo que a lo mejor no hemos sido lo suficientemente claros, pero esta es una diapositiva que compartimos con ustedes al principio de este estudio, que habla acerca de nuestro ministerio, la importancia de la educación teológica y el énfasis ministerial de nuestra organización. Y no quiero repasar cada uno de estos puntos, pero sí quiero que ustedes de nuevo recuerden y entiendan bien este principio, este valor de nuestro seminario. Y es que la cruz que une a los cristianos es más poderosa que las diferencias que nos quieren separar. Eh, Cuando yo comencé de pastor hace 35 años, yo tenía posiciones muy estrictas. Esas posiciones y esas interpretaciones que yo sostenía, teológicas, bíblicas, no me permitían de verdad asociarme con hermanos que tenían diferencias de opiniones. No tanto en las áreas fundamentales, pero en las áreas secundarias, que muy a menudo, como yo he dicho mil veces, es lo que muy a menudo nos separan. Yo quiero que ustedes de nuevo entiendan de que cuando usted va a un seminario, cuando usted asiste a un seminario, usted va a estar expuesto a diferentes interpretaciones sobre diferentes doctrinas bíblicas o creencias que usted y su denominación ha sostenido. Y esto es parte de la educación teológica. La idea es que usted de verdad pueda concretarse en lo que usted cree, que usted de verdad estudie bien la palabra de Dios y que al final del día usted llegue a sus propias conclusiones. También hemos dicho y hemos explicado de que muy a menudo cuando estudiamos un currículo, no todo lo que está en ese currículo es algo con lo cual vamos a estar de acuerdo. El pastor Dennis Mack, que escribió este currículo en el año 1990, cuyo currículo ha sido usado a través del mundo entero y se han graduado más de 160,000 pastores y líderes en más de 34 naciones. Está traducido material mejor dicho, en 90 naciones y el material ha sido traducido a más de 34 idiomas. Pero no siempre cuando yo leo este material estoy de acuerdo o comparto la interpretación del hermano Dennis Mack.
Y también, por ende, a veces cuando yo enseño, ustedes no van a estar siempre de acuerdo a una posición que yo tengo sobre cualquier tema. Pero lo que quiero de nuevo es recordarles de la diferencia entre creencias cardinales y secundarias. Esto es muy importante porque eso es un punto filosófico de nuestro ministerio. Si usted no entiende este primer valor nuestro de la importancia de seguir unidos, aunque no estamos siempre en acuerdo con lo que se enseña, entonces usted va a tener dificultad en ser parte de nuestro seminario. Y lo que le puede ayudar, y lo quiero repetir de nuevo, es que hay una diferencia entre creencias cardinales y secundarias. Cuando yo digo una creencia cardinal, es algo muy fundamental a la creencia cristiana o a la fe cristiana. Por ejemplo, nosotros creemos que hay solamente un Dios, no hay muchos dioses, no somos como los mormones, no somos de otras religiones que creemos en otro nombre, Krishna o Alá. Creemos en un Dios supremo, Elohim, Yahweh, Elohim, como se revela él mismo en el Antiguo Testamento, solamente en un Dios. Aquí no va usted a escuchar de que hay varios dioses en el universo y que hay diferentes caminos a Roma y que no, usted va a escuchar acerca de un solo Dios, como lo enseña la Biblia. Creemos en la inspiración de la Biblia, que la Biblia es autoritativa, que el Señor nos ha hablado claramente en su palabra sobre Él, sobre su creación y sobre la humanidad y cómo la humanidad puede ser salva. Creemos en la Trinidad, creemos en un Dios que se ha manifestado eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la deidad de Jesucristo, que Él es todo hombre, todo Dios, 100% hombre, 100% Dios, y que adoramos y alabamos y nos sometemos al señorío de Jesucristo. Creemos en la salvación por gracia por medio de la fe. Creemos que la única condición de que para que un ser pecador pueda estar bien con Dios es por medio de la fe, como enseñan muchos textos bíblicos, incluyendo Juan 3:16, Hechos 16:31, Romanos 5:1, que la única condición para ser salvo, como dice Efesios 2:8 y 9, es que por gracia, por medio de la fe, somos salvos. Y creemos también en la segunda venida de Cristo. O sea, creemos que Jesucristo regresa por su iglesia y creemos en la eternidad. Estos son conceptos fundamentales. Usted nunca va a escuchar ningún profesor, ningún instructor, ningún pastor que enseña para Leadership Outreach contrastar o quitar, negar estos puntos fundamentales. Pero sí, usted va a escuchar de vez en cuando tanto leer en el currículo como escuchar de nosotros diferentes opiniones sobre lo que nosotros opinamos son puntos secundarios. Ahora, yo entiendo muy bien que para algunos pastores, algunas de las cosas que ponemos bajo los puntos secundarios o de tercer lugar o importancia, usted lo coloca en el primero. Pero para nosotros las creencias fundamentales tienen que ver con la creencia en Dios y aquello que tiene que ver con nuestra salvación, como somos salvos y demás. Todo lo otro tiene que ver con entonces interpretaciones sobre la vida diaria y lo demás. Y entonces, bajo esta categoría, tenemos interpretaciones doctrinales. A veces lo que uno piensa sobre el Espíritu Santo o sobre los dones del Espíritu son interpretaciones doctrinales que son personales, son a veces denominacionales y lo demás, y vamos a discrepar algunas prácticas en las iglesias o demás. El tiempo de la segunda venida de Cristo es otro ejemplo. Hay algunos que creen que la iglesia va a atravesar la tribulación, otros que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad, al final, antes de la tribulación, ¿verdad? Esas son interpretaciones que son secundarias, no tienen que ver con mi salvación. Lo que yo crea sobre la segunda venida de Cristo no tiene relevancia si soy salvo o no. Hay asuntos sobre la teología práctica, sobre cómo manejar una iglesia, el rol de la mujer en la iglesia, y también hay interpretaciones bíblicas de pasajes específicos que a lo mejor se ofrecen otras maneras de mirar ese pasaje bíblico, la unidad donde se encuentra ese pasaje, el contexto, y eso entonces aporta una interpretación diferente a la que usted a lo mejor ha tenido antes. Entonces vamos a ofrecer siempre diferentes maneras de mirar. Otra cosa también bajo estos aspectos secundarios es si usted es calvinista o si usted es reformado o si es arminiano o
O sea, hay sistemas de interpretaciones y teológicas. Mis hermanos, yo no quiero, mi oración es que usted y yo no nos vayamos a dividir o que nuestro seminario y usted se divida porque estamos entonces en desacuerdo con los aspectos secundarios. Eso se debe esperar, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Porque hay tantas denominaciones, porque hay cientos de denominaciones cristianas, yo no sé. Pero lo cierto es que tenemos iglesias, denominaciones, y que con distinciones de creencias y de interpretaciones muy específicas a esas iglesias o denominaciones. Y también existe entre algunos seminarios que se van a destacar más por algunos aspectos que otros. Pero lo que todos bajo la sombría del cristianismo evangélico se va a caracterizar son estos puntos y algunos otros que son puntos cardinales. Así, si usted tiene alguna pregunta, pastor, hermano, pastor, sobre a qué me refiero o de verdad qué creo sobre estas diferencias de creencias cardinales o secundarias, hable conmigo. Envíeme un mensaje a través de WhatsApp, porque aquí estamos para ayudarles y ser de bendición para ustedes. Solamente mirando el repaso de la semana pasada, nos concentramos mucho sobre el creyente y el mundo y hablamos acerca de lo que significa amar al mundo, no amar al mundo, cómo se relaciona el creyente o se debe relacionar el creyente con el incrédulo y también hablamos acerca del divorcio. Sobre el primer punto, algunas de las declaraciones que hicimos es la siguiente, que el mundo nos aborrezca por nuestra doctrina, pero que nunca por nuestra animosidad o crueldad de actitud hacia los perdidos. O sea, a veces en medio de la pasión por la sana doctrina, la pureza de la doctrina, el amor por Dios, a veces comunicamos como si fuese un rencor, un odio, un sentir, ¿verdad?, sobre el pecador. El pecador hace lo que el pecador hace, como dice Tito capítulo 3, ¿verdad? No ha sido regenerado, no conoce a Cristo, tiene ciertos pensamientos, ¿verdad?, costumbres, ¿verdad? Pero debemos ser caracterizados por el amor, ¿verdad? Sobre todas las cosas, que sepan que les amamos y la razón por la cual estamos tratando de comunicar el Evangelio y por qué tenemos diferentes posiciones culturales sobre la cultura y ciertas prácticas en la cultura es porque les amamos. Si el ser humano, si un ser humano puede tener relación con un creyente que comunica ese amor genuino por él o por ella, yo creo que nos van a escuchar mucho más, ¿verdad? Así que el tono de voz, la actitud, la manera que comunicamos nuestras creencias cristianas, todo debe de comunicar ante todo que tenemos amor por la humanidad. Así que solamente un repaso de esos dos puntos sobre la relación del creyente con el mundo. Cuando hablamos acerca del matrimonio, la semana pasada hablamos del matrimonio, el divorcio y si Dios permite segunda nupcia, segundo matrimonio o recasamiento. Y lo que le quiero dar en esta semana, que no le di la semana pasada, era como un punto de continuación en diferentes maneras de pensar sobre el divorcio. Y usted, pastor, va probablemente encajarse en uno de estas categorías y usted, estudiante, también. Aunque no lo sepa, usted va a caer en una de estas categorías. A un extremo, ¿verdad? Está aquellos que dicen que ningún divorcio, o sea, el divorcio no es aceptable en la Biblia y esa puede ser su posición. El otro extremo es que divorcio a la libre, o sea, uno se puede divorciar, se puede casar otra vez, no importa lo que haya pasado, Dios lo permite, Dios lo aprueba todo. Esos son los dos extremos, ¿verdad? Sobre el divorcio. Pero vamos a mirar específicamente y brevemente las diferentes escuelas de interpretación sobre este asunto. Primero, en el lado de ningún divorcio está aquello que dice ningún divorcio bajo ninguna situación. O sea, hay pastores y hay escuelas interpretativas que dicen que Dios no permite el divorcio. No importa lo que pasó, Dios no permite ese. Aún con la cláusula que miramos la semana pasada de Mateo capítulo 19, no permiten entonces ellos porque interpretan esa cláusula y esa palabra específica como algo que sucede cuando uno está de noviazgo
con su compañero y, o compañera, y que no se refiere al matrimonio en sí. Entonces, en esta posición, que es bastante radical, ¿verdad? En mi opinión, pero Dios no permite el divorcio y mucho menos recasamiento en ninguna situación. El otro lado entonces está el divorcio y recasamiento bajo cualquier situación. No estoy hablando ahora de que alguien se divorcie por razones no bíblicas y que Dios puede perdonar ese pecado porque no es el pecado imperdonable, como expliqué la semana pasada. La idea aquí es que a Dios no le importa. Usted se puede divorciar y usted se puede recasar por cualquier razón porque Dios lo permite todo, lo aprueba todo y está bien. Otra posición bastante radical, pero en el otro extremo, ¿verdad? Entonces, un poco más cerca a este lado derecho de ningún divorcio permitido por Dios está entonces divorcio solo por adulterio, pero no segundo matrimonio. En este caso, aquello que sostienen esta posición dice que la palabra ahí, pornía, en el griego tiene que ver específicamente con el acto del adulterio, o sea, de la persona entonces que le es infiel a su cónyuge y entonces Dios entonces permite, no ordena ni manda, pero Dios permite que haya un fin a ese matrimonio, pero ninguno de los dos, ni que fue afectado, ni la persona que actuó como adúltero o adúltera, es permitida a casarse de nuevo. También bien conservadora esta posición, pero el otro lado está entonces divorcio por varias razones y nuevo matrimonio. O sea, en este campo, ¿verdad? O esta categoría, Dios sí permite el divorcio por varias razones y nuevo matrimonio. No solamente por la cláusula que aparece ahí en Mateo 9, Mateo 19 y condiciones dadas por Pablo en 1 Corintios 7, sino hay otras razones que Dios permite. O sea, no está tan extremo como Dios permite el divorcio por cualquier razón y el recasamiento, sino hay cosas específicas por las cuales Dios permite que uno se divorcie y se pueda casar de nuevo. Y ahí en el medio está la posición de divorcio solo por sexo ilícito y un segundo matrimonio. O sea, aquí entonces se mira a la palabra específicamente usada por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19 y las razones dadas por Pablo en 1 Corintios 9 como la únicas razones por las cuales Dios permite entonces que haya un divorcio, se acaba, se termina, hay un fin a ese matrimonio y la persona contra la cual fue pecado, alguien pecó, es libre para casarse de nuevo. Ahora, esta cláusula de exclusión, la miramos la semana pasada, es muy importante. Usted no puede simplemente leer sobre ella y no lidiar con ella, ¿verdad? Y hay diferentes maneras de mirar esta cláusula y también interpretarla. En la Reina Valera del 60 dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, sin la excepción, ¿verdad? De la infidelidad o inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y la razón por la cual el Señor contesta de esta manera es porque los fariseos y los maestros religiosos que vinieron a él le dijeron acerca de el divorcio por cualquier razón, estaban indicando por esa manera de hablar con el Señor y desafiarlo, de que ellos estaban representando una escuela rabínica llamada Hillel. La escuela Hillel era muy liberal en el primer siglo y ellos enseñaban de que el hombre podía entonces divorciar a su mujer por cualquier razón. No importa lo que la mujer hacía que lo fuera a desagradar a él, que no era una buena mujer, que no mantenía la casa, que no era una buena madre, que no sabía cocinar, un sinnúmero de razones. Ellos sentían de que el hombre tenía todo el derecho y la autoridad de despedir a la mujer. Este es probablemente el grupo que se está acercando al Señor, o por lo menos están representando esa posición particular, la escuela rabínica de Hillel. Pero había otra muy conservadora llamada Shammai. Ellos eran bien estrictos.
Y ellos eran más de la opinión de que solamente por razones de fornicación o de adulterio el Señor permitía el divorcio. Entonces el Señor te está respondiendo al grupo de Hillel y le está diciendo, no, 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 no es por cualquier razón. Le voy a decir específicamente la razón por la cual Dios lo permite. Ahora, este es el Señor hablando aquí en el Evangelio de Mateo. Recuerden que la revelación de la palabra de Dios es progresiva. Cuando Pablo comienza a hablar y compartir lo que Dios le da, entonces él añade a otras razones por las cuales también Dios permite el divorcio y en mi opinión también el recasamiento o segunda nupcia. Pero aquí estamos hablando específicamente del Evangelio de Mateo y una pregunta específica que le hacen al Señor. Y él dice aquí, salvo o con la excepción de fornicación, ¿verdad? Y se casa con otra adultera. O sea, si no es por razón de fornicación o de pornía, esa persona está cometiendo adulterio. La palabra pornía es la palabra donde viene para nosotros pornografía, ¿verdad? Pero no es específica a lo que nosotros entendemos por el acto de o la práctica de la pornografía. Dijimos que hay cuatro diferentes escuelas. La posición mía es la última a la derecha, que es cualquier acto sexual ilícito. O sea, la palabra pornía, usada aquí por el Señor, se refería a otros actos, no solamente al acto del adulterio, porque en el griego hay una palabra específica que tiene que ver con el adulterio, que es la palabra mikia o moikia. Entonces, la palabra pornografía o pornía es más amplia la palabra y puede hablar de homosexualidad, o sea, si hay homosexualidad en el matrimonio, la práctica de bestialidad, si hay el sexo prematrimonial, el sexo extramatrimonial, si hay incesto, adulterio, prostitución. Entonces usted puede entender de que aquí abarca diferentes clases de actividades o de prácticas que pudiese suceder en un matrimonio que tiene que ver con el sexo. Y en ese momento, especialmente si la persona no está arrepentida, ¿verdad? Eh, la persona que ha sido afectada tiene el derecho dado por el Señor de divorciar a esa persona y en mi opinión está libre para comenzar un nuevo matrimonio. Te puede discrepar con ese último punto, está bien, pero no veo cómo entonces, si se ha quebrantado el matrimonio por el pecado de la otra persona, que entonces por razón del pecado de la otra persona, también esta persona afectada, entonces está bajo esclavitud a ese matrimonio. No, están libres, se ha quebrantado ese matrimonio. Hay principios en 1 Corintios 7 y que no miramos la semana pasada y no vamos a tomar tiempo para mirar detalladamente, pero los principios que podemos extraer, hay mucho más que pudiéramos decir sobre cómo también cómo le pertenece el cuerpo de un cónyuge al otro, ¿verdad? Y no debemos de prohibirle el acto sexual a nuestro compañero o compañera matrimonial. No voy a tocar esos puntos, eso está al principio de 1 Corintios 7. Pero sí, alguno que quiero mirar es, por ejemplo, en el capítulo 7 del 10 y 11, ahí está un principio que Pablo da general, y es que sigamos casados y no nos separemos. O sea, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que cada matrimonio, bajo su cuidado, su gracia y su misericordia y dirección, cuando hay problemas, podamos buscar la ayuda de Dios y que nos mantengamos firmes, unidos con nuestro cónyuge. Un mundo perfecto, así sería, donde la carne no no entra y causa división y lo demás. Eso sería así siempre todo el tiempo. Pero vivimos en un mundo caído, donde también los creyentes no siempre viven en el espíritu, muchas veces viven en la carne y no buscan del Señor y no saben entonces cómo poder manejar los conflictos y los demás y llega un momento donde sucede un divorcio. No es por cualquier razón, esa no es la idea, ¿verdad? Uno debe de tratar de pelear por el matrimonio de uno, especialmente si son creyentes y los dos buscan del Señor. Entonces el principio general que Pablo da aquí es que el matrimonio es bueno, debemos de darnos físicamente el uno al otro, debemos de orar, de tener tiempo de comunión espiritual y debemos seguir casados y no separarnos. En los versículos 12 a 14 se nos dice que el creyente debe continuar en
en matrimonio con un incrédulo, si éste desea mantenerse en la relación conyugal. O sea, si el incrédulo desea mantenerse en la relación conyugal. Y yo he conocido a través de los años pastoral, mujeres que han estado casadas con hombres que no conocen al Señor, pero han vivido, ha sido hombres que han mantenido el hogar, han provisto por el hogar, lo demás, no van a la iglesia, no comparten la fe de la mujer, pero ahí sigue la mujer reunida. Y eso por la gracia del Señor solamente, ¿verdad? Y el capítulo 7:15 dice, si un incrédulo desea separarse de un creyente, tal hermano o hermana no está, dice aquí, sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En este caso también yo creo que podemos hacer la aplicación de que en ese momento si un incrédulo abandona su hogar, su esposa, su familia, entonces ese creyente está libre, no está bajo servidumbre, está libre para poder comenzar un nuevo matrimonio, aunque debe, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, debe ser en el Señor. ¿Y qué de Romanos 7 del 1 al 3? Porque a veces el argumento es que la manera que Pablo habla del matrimonio en Romanos es bien categórico. Yo le invito que antes de continuar este video, escuchándome a mí, usted tome un momento para analizar ese pasaje. Para el video, lea el capítulo 7 del 1 al 3 y después regrese. Pero dice así la palabra: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si un marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, muchas personas que tienen la posición esa de que Dios no permite el divorcio bajo ninguna condición. Recuerde que le enseñé las diferencias de interpretaciones. El énfasis aquí para ellos es este versículo. Dice que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. O sea, la idea es que usted está, la mujer está sumisa a su esposo hasta que él muera. Dios no permite el divorcio bajo ninguna condición, como aquí dice Pablo. Ahora, la pregunta que viene a mí es, ¿qué está enseñando Romanos 7? ¿Por qué está Romanos 7 aquí en esta epístola y especialmente en esta sección? Porque recuerde que uno de los principios que queremos siempre seguir es que cuando usted lee una porción bíblica, especialmente una que es un poco difícil o tiene un poco de controversia, ¿verdad? Siempre busque el párrafo donde se encuentra, el capítulo donde se encuentra o la unidad de pensamiento que a veces comienza en otro capítulo y continúa, ¿verdad? Pero trate de que haya una unidad de lectura para tratar de entender bien a qué se está refiriendo, por qué está diciendo esto, cuál es el propósito por el cual lo dice de esta manera. ¿Ok? Entonces, primero, Pablo solo, en mi opinión, y la opinión de muchos otros comentaristas, ah, usa esta enseñanza categórica sobre el matrimonio, el divorcio y no el matrimonio, como una analogía o una ilustración. Si seguimos estudiando ahí el capítulo 7, del 4 al 6, él dice, así también vosotros, hermanos, o sea, así también hay una conexión ahí de lo que acaba de decir sobre el matrimonio, la mujer que solamente es libre una vez que muere su esposo, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Ok? O sea, está usando el principio del matrimonio para hacer una analogía, diciendo que nosotros hemos muerto a un compañero pasado. ¿Por qué? Porque ese compañero murió. En este caso, la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. O sea, ahora soy libre. Ya no me pertenezco a la ley, sino me pertenezco al Señor Jesucristo, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, lo que la ley nos dio fue muerte, nos dio fruto de muerte. Solamente nos enseñaba dónde estábamos mal, cuál era nuestro problema, porque la ley sirve como un rayo X que nos examina, pero no nos da el poder para poder servir al Señor y agradar al Señor y producir fruto. Ahora fíjense el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Como la mujer, ¿verdad? Que muere su esposo, está libre del esposo para casarse con otro. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, el contexto de Romanos 7 comienza en el capítulo 6 en sí, pero específicamente en el versículo 14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará a vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, cuando estábamos en la ley continuamente nos estaba diciendo dónde estaba mal nuestro caminar, qué pecados estábamos quebrantando de los 613 mandamientos que estaban en la ley. Pero ya no estamos bajo la ley, no estamos para tratar de obedecer la ley por nuestro propio poder. Estamos bajo la gracia. El Espíritu Santo vive en nosotros. Hemos sido regenerados. Vivimos por gracia, no bajo la ley. Estamos bajo ahora un nuevo marido, un nuevo esposo. Es el Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo al doctor Constable y también otro comentarista que le voy a leer ahora en un momento, él habla de este contexto que es importante entender. Él dice en su comentario del libro de los Romanos. Es decir, que Pablo comienza el capítulo 6 explicando que ya no somos esclavos del pecado debido a nuestra unión con Cristo. Esa es una doctrina fundamental. Ahí usted puede leer en el capítulo 6 de Romanos del 1 al 14. Estamos unidos con Cristo por razón del bautismo. Luego nos advierte que podemos, sin embargo, volvernos esclavos del pecado si cedemos ante él. O sea, el punto del capítulo 6, 15 al 23 es que si nos descuidamos, aún habiendo sido unidos a Cristo, nos podemos someter de nuevo al pecado, como si estamos viviendo bajo el pecado, bajo la ley y no la gracia. Ahora en el capítulo 7 explica que ya no tenemos la obligación de guardar la ley mosaica debido a nuestra unión con Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo todos hemos muerto a la ley. Ahora estamos libres para unirnos a otro esposo. En este caso sería entonces el Señor Jesucristo. Entonces nos advierte, sin embargo, que podemos volvernos esclavos de nuestra carne si no nos ponemos bajo la ley. Y ahí en el capítulo 7, del 7 al 25, es esa porción donde Pablo admite el conflicto, que a veces hace lo que no quiere hacer y no hace lo que debe hacer. Y encuentra que hay esa batalla en la carne, y después dice en Romanos 8.1, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, la batalla es real entre el creyente, la carne y el llamado del Espíritu de andar en él. Pero hay un conflicto, y después dice en el Romanos 8.1, aunque haya conflicto, quiero que sepan que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice Warren Wiersbe en otro libro escrito, dice que la ilustración es simple, pero tiene una aplicación profunda. Cuando un hombre y una mujer se casan, están unidos de por vida. El matrimonio es una unión física, o sea, los dos serán una sola carne, como dice Génesis capítulo 2, versículo 24, y solo puede ser roto por una causa física, la muerte. Una de estas causas es la muerte. Ahora, fíjense lo que él dice en paréntesis. Mateo 5, Mateo 19, recuerden la cláusula que estuvimos mirando la semana pasada y en esta semana, indican que la infidelidad también rompe el vínculo matrimonial. Pero, pero, Pablo no saca esto a colación. ¿Por qué? No está hablando del matrimonio y el divorcio. Está usando el matrimonio para ilustrar un punto. ¿Entienden, hermano? Esto es muy importante porque lo segundo que quiero decir sobre qué enseña Romanos 7, primero que Pablo usa esta enseñanza categórica como una analogía para transmitir el punto teológico que él quiere que los romanos entiendan. Segundo,
Pablo no menciona condiciones para el divorcio y el nuevo matrimonio como lo hace en 1 Corintios 7. O sea, cuando vamos a 1 Corintios 7, leemos otros puntos sobre el matrimonio, el divorcio, el recasamiento, ¿verdad? Pero ese no es el punto de Pablo aquí. La ilustración de él es una categórica porque es un punto que él quiere sobresaltar. Y tres, Pablo no desea dar una teología completa sobre el matrimonio, el divorcio y el recasamiento en este pasaje. Ese no es el propósito de Romanos 7. Entonces, a veces cuando usted encuentra un pasaje en la Biblia que parece ser fuera de contexto o fuera de tono con otros pasajes bíblicos, ¿verdad? Usted tiene que tomar la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre ese tema, esa doctrina, para entonces poder llegar a una conclusión más amplia, más perfecta, más madura sobre esa doctrina o esa enseñanza. Wiersbe también aclara que Pablo enseña que cuando confiamos en Cristo, morimos a la ley. Pero en Cristo nos levantamos de entre los muertos y ahora estamos casados o unidos con Cristo para vivir un nuevo tipo de vida. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo la llenura del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda al nosotros someternos al señorío de Cristo, nos ayuda a vivir una vida que da y produce fruto para la gloria del Señor. Entonces la pregunta, ¿permite Dios el divorcio y un nuevo matrimonio en ciertas circunstancias? Yo creo que sí, pero quiero aclarar, no es obligatorio. De nuevo, en 35 años, casi ahorita 40 años de pastor, he conocido a muchos que a pesar de los pecados cometidos contra ellos en el matrimonio y las ofensas, por la gracia de Dios, han escogido mantenerse en ese matrimonio. No significa que hubiera sido un pecado que hubieran dejado a su esposo, a su esposa, haberse divorciado de ellos y casarse de nuevo, pero aunque Dios lo permite, y hay diferentes razones por las cuales Dios permite el divorcio y también el recasamiento, como vemos en la parte de Mateo y también Pablo en 1 Corintios, no es obligatorio. O sea, aunque Cristo permite el divorcio por actos inmorales, pornía, no lo exige. Eso es algo que usted, por la gracia del Señor, si usted es ofendido, usted puede tratar de reconstruir su matrimonio. Se ha perdido la confianza, hay otros asuntos, ¿verdad?, con los cuales usted va a tener que lidiar y manejar y lo demás. Pero el Señor, por su gracia y su misericordia, usted puede salvar su matrimonio. Vamos entonces a ir a otra sección del libro que no miramos la semana pasada y es las ofrendas y la mayordomía. Y eso se encuentra en la página 52 en español y la página 58 para aquellos que están leyendo el material en inglés. Algunos pasajes claves sobre el creyente y el dinero. Uno de ellos es 2 Corintios 8, del 1 al 5. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia eran iglesias que se encontraban en la parte norte de Grecia. Grecia tenía dos provincias en el primer siglo. Aquea en la parte sur, donde estaba Atenas y Corinto y lo demás, y estaba entonces la parte de la provincia del norte, Tesalónica y otros lugares, Filipo. Esa era la provincia de Macedonia. Entonces él se está refiriendo a la gracia que Dios le ha dado a este grupo de iglesias cristianas que están en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esto para mí es impresionante, porque estaba hablando de iglesias que estaban pasando por ciertas tribulaciones y necesidades. Pero a pesar de estas tribulaciones y estas necesidades, vieron la necesidad, especialmente de los santos en Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, y quisieron aportar para esta ofrenda, cuya ofrenda tomó años para recaudar por el apóstol Pablo y otros, ¿verdad? Y dice que ellos dieron con gozo y en su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Wow.
Esto es algo directo del Señor para nosotros. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. De nuevo, este servicio para los santos se refiere a una ofrenda específica que se estuvo recaudando por años para poder ayudar y aliviar la necesidad en la iglesia de Jerusalén. Y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, si usted es pues, una persona dadivosa, que va a dar con alegría, primero usted se tiene que dar al Señor. Como dice aquí, se dieron primeramente al Señor. O sea, reconocer quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, el gran sacrificio que Él obró por usted y por nosotros para que pudiésemos ser justificados, adoptados, dado el don de la vida eterna. Y cuando pensamos sobre todo lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas, nos lleva a primeramente darnos a Él y después nos damos a cumplir esa voluntad específica que Dios quiere para nosotros y nuestra iglesia. Está también una enseñanza muy clara en el Nuevo Testamento sobre el sostén de los pastores. Y uno de los textos que usamos para ello es 1 Timoteo 5, 17, 18, que dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. O sea, la idea aquí es que los ancianos y los pastores que eran parte de una iglesia local, ¿verdad? Porque había pluralidad de pastores en las iglesias, pero algunos de ellos estaban Dios le había encomendado la tarea de predicar constantemente, de manera semanal, de ser los maestros principales de la enseñanza en esa iglesia. O sea, tenían que tomar tiempo para prepararse, para orar, para ministrar, ¿verdad? Ellos eran los ancianos que Dios había escogido para llevar esta tarea en la iglesia. Y dice aquí que ellos son dignos de doble honor. O sea, cada iglesia debe de cuidar de sus ancianos, pero especialmente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Y su iglesia, si ya tiene el tamaño que puede entonces ayudar monetariamente a su pastor, usted debe tratar de darle algo, ¿verdad? Yo he conocido pastores que han trabajado, wow, fielmente y la iglesia le ha dado muy poco, no han de verdad apreciado el llamado, el esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad que Dios le da a un pastor. Muchas veces el pastor tiene que trabajar varios trabajos para tratar de entonces poner comida en mantener a la familia y ser responsable, ¿verdad? Y no le puede dar todo el tiempo necesario que demanda una iglesia. Pero si una iglesia ya está en una situación que usted puede aportar financieramente por su pastor, se deben de reunir y hablar sobre lo que pueden ofrendar y dar para ayudar a su pastor. Ahora, una pregunta muy importante es sobre el diezmo. ¿Es el diezmo obligatorio para la iglesia? Algunos dicen que sí, porque el Nuevo Testamento nunca abolió el diezmo y es enseñado en el Antiguo Testamento antes de la ley de Moisés. Otros dicen que no, que las ofrendas son voluntarias. Dicen que aunque el diezmo no es abolido, la palabra nunca aparece en pasajes que tienen que ver con el acto de dar y no se enseña en las epístolas. De nuevo le quiero dar entonces las diferencias de opiniones. Por un lado, entonces está lo que dice sí al diezmo, ¿ok? No importa la condición a donde usted se encuentre, la situación financiera, lo primero que usted debe de hacer es sacar el 10% de cualquier entrada que usted tiene. Y eso se predica como ley. Ese es un lado, ¿verdad? Un extremo. El otro extremo sería no al diezmo. O sea, el diezmo no es necesario en la iglesia. O sea, le quiero dar de nuevo las diferentes posiciones que existen hoy en día. Por un lado está aquello que dice que es un pecado no diezmar porque está en la Biblia. O sea, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla tantas veces del diezmo,
Sería un pecado decir que está bien que un creyente no diezme. Entonces se predica del púlpito, se le enseña a la iglesia que todos debemos de diezmar. Y si usted no está diezmando, usted está pecando contra el Señor. Claro, muchas veces no toman también como referencia los diferentes diezmos que se le daba al pueblo de Israel, y como era mucho más que simplemente el 10%. Se ha calculado que cada 3 años era el 33 y un tercio por ciento de diezmo que tenía que dar los israelitas. Habían diferentes diezmos, no solamente una clase de diezmo, pero varios diezmos que cuando se sumaban era mucho más que simplemente el diezmo. Pero de eso no se habla, sino solamente del 10% de lo que entra al hogar. Por el otro lado está que el diezmo no es necesario para los creyentes en Cristo. O sea, en sí no importa lo que usted dé porque el diezmo no es necesario. Si usted está en Cristo, usted es un creyente del Nuevo Testamento, el diezmo no es necesario. De nuevo, en el otro lado está que el diezmo es el mínimo que debemos dar más. O sea, se predica de que empecemos con el 10%. No empiece con el 2%, no empiece con el 5% ni el 7%, sino empiece con el 10% y comience cada año a dar más hasta que llegue a una cantidad mucho mayor que el diezmo. Por otro lado está también que el diezmo es una buena práctica, pero no ordenado en el Nuevo Testamento. Entonces están aquellos que dicen, aunque no es una enseñanza clara en el Nuevo Testamento, el diezmo sí es un buen lugar, un buen porcentaje para comenzar a dar al Señor, pero no es una ordenanza, no es un pecado no dar el diezmo, pero sí sería un buen punto, ya que el Antiguo Testamento habla tanto sobre el diezmo. Y ahí en el medio, entonces está el concepto de que el diezmo no es el asunto, sino la dádiva generosa y sacrificial. O sea, no vamos a concentrarnos en el diezmo, si da menos del diezmo o si da más, sino los principios que la Biblia enseña es que debemos dar sacrificialmente y generosamente. Esos son dos principios que, por lo menos en mi opinión, yo lo veo muy claro. O sea que usted quiere comenzar con el 10%, que es tan claro en el Antiguo Testamento, o si quiere empezar con menos o que quiere empezar con más. El punto es, está dando usted de manera sacrificial, y cuando lo hace, está dando generosamente. O sea, para alguna persona a lo mejor dar el 5% es algo bien sacrificial para ellos. Algo va a sufrir en su mayordomía, en su manejo de otros asuntos sobre los cuales tienen obligaciones por haber dado ese 5%. Y de verdad están dando generosamente. Otros que dan el 10% pudieran estar dando el 15%, el 20%, el 30%, si es así que el Señor entonces guía su vida. Y eso sí sería sacrificialmente y generosamente. O sea, el asunto no es tanto el diezmo, sino es lo que Dios le está pidiendo a usted a dar como familia. ¿Y qué de 1 Corintios 16, del 1 al 4? Porque ahí leemos ahí que Pablo escribe esta carta: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahora, yo creo que ustedes noten algo. Muchas veces este texto se usa como un texto de diezmar y se usa como un texto para enseñar a la iglesia que uno está en pecado si no está diezmando. Ahora, lo que yo quiero que ustedes observen en este pasaje es que la palabra diezmo no aparece ni una vez. También quiero que ustedes noten en este pasaje que la dádiva de la cual Pablo está hablando es sobre esta donativa o donativo a Jerusalén. O sea, esta ofrenda que por años Dios estaba recaudando a través de sus apóstoles para aliviar el dolor financiero, la pobreza que existía entre los santos en Jerusalén. Y también quiero que ustedes noten el versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Aquí no dice que es el 2%, no dice el 5%, el 10%, el 20% o el 50%. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado.
guardándole para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrenda. O sea, aquí la dádiva no es ni aún la dádiva que la iglesia da para, por ejemplo, ayudar al pastor o las actividades misioneras de la iglesia local. No, aquí está hablando de algo para otro grupo de creyentes que no tenía que ver. Entonces, el principio aquí, pues aquí no hay una cosa que es prescriptible, ¿verdad? Aquí está describiendo, no está prescribiendo, o sea, no nos está dando una ordenanza de cómo debe ser siempre. Esto es algo particular, específico para esta iglesia y la iglesia de Galacia, ¿verdad? Porque había una ofrenda que los apóstoles estaban recaudando por varios años para algo específico. O sea, esto no se aplica a usted en el siglo XXI. Lo que tenemos que extrapolar, tenemos que sacar de aquí es el principio. Y los principios que podemos entonces aplicar a nosotros es que debe haber debemos pensar en otros, debemos pensar en las iglesias hermanas que tienen necesidades, debemos pensar en que cuando damos, debemos dar como según Dios nos ha prosperado, debemos pensar en otros y no solamente en nosotros. O sea, esos son principios que podemos sacar de aquí, de que tenemos que cada primer día de la semana sacar una cantidad y la cantidad ser el diezmo. Por lo menos aquí nos enseña. Entonces aquí en lugar de exégesis, estamos practicando la eisegesis. Y nosotros los pastores lo hacemos con un deseo de ayudar, bendecir a la iglesia, ayudarles a entender el beneficio que es para uno mismo. Poder dar, ¿verdad? Porque uno al dar reconoce que todo le pertenece al Señor. Eso está correcto. Pero esos principios los podemos enseñar de aquí y de otros pasajes bíblicos sin también caer en la doctrina que dice que el diezmo es el método bíblico, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que es un pecado no dar el diezmo y que cada primer día de la semana debemos dar. Hay algunos que dan una vez al mes. Hay personas ricas que dan a menudo y dan cantidades grandes, ¿verdad? O sea, no es cuándo usted da, ni la cantidad que usted da, sino que haya una actitud generosa y sacrificial, que sea regular en cómo usted aporta para la necesidad de su iglesia local. Dice el doctor Mack ahí en su libro que cada creyente debe decidir personalmente delante del Señor lo que es correcto para él hacer respecto al diezmo. No hay nada malo con que el cristiano ofrende una décima parte o el décimo de lo que reciba para la obra del Señor. Si esa es la cantidad adecuada para él. De nuevo, a lo mejor para usted el 10% es algo muy ligero, pero para usted a lo mejor es bastante el 10%. De acuerdo a lo que usted propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría en su corazón, dice la palabra de Dios. Sin embargo, cada cristiano debe decidir tanto la cantidad que da el Señor como la forma en que administra la diferencia. El problema es que a los pastores nos da miedo, ¿verdad? Si hay personas que no están diezmando, ¿verdad? Pensamos que no vamos a poder completar o cumplir con la obra del Señor. Si estamos recibiendo sostén, que no, entonces se va a acabar el dinero porque la gente comienza a decir, entonces si no es una ley, no voy a dar el 10%, voy a darle un 1%. Y lo que tenemos que lidiar con nuestros feligreses y con los hermanos de la iglesia es el corazón. Si tu corazón está bien, si tu corazón está sometido al Señor, si Jesús es Señor de tu vida, de la totalidad de tu vida, entonces los bolsillos también fueron bautizados. O sea, tu dádiva también va a ser de acuerdo a lo que el Señor. Porque si usted está viviendo en el Espíritu, si usted está creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo, si usted es lleno del Espíritu Santo, ¿eh? Guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegue este momento de la dádiva, va a haber un deseo de dar también. Pero si usted tiene este cuarto en su hogar, que tiene el símbolo del dinero, ¿verdad? Y ese le pertenece a usted. Usted no ha abierto ese cuarto para el Señor. El Señor ha podido moverse en todos los diferentes cuartos de su casa, ¿verdad? Y tocado su vida. Pero hay un espacio, un cuarto específico que dice materialismo, dice dinero, y ese es su cuarto y las puertas están cerradas al Señor. Entonces ahí va a haber problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que no debemos de tener miedo. Debemos de enseñar lo que la Biblia enseña, hacer distinciones interpretativas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
y enseñar claramente en esta dispensación de la gracia lo que el Señor enseña sobre la dádiva. Él dice que el porcentaje ofrendado puede ir directamente a la iglesia local para que ésta lo use a su discreción o en situaciones especiales ser usado o dado para otros fines del propio ministerial. O sea, a veces hay eh, otras áreas ministeriales fuera de nuestra iglesia que a lo mejor el Señor toca tu corazón para dar una ofrenda específica a ese proyecto, a esa nueva construcción, a un pastor que tiene necesidad. Eso está bien. Porque de nuevo le damos al Señor nuestro dinero y dice, Señor, todo, el 100% es tuyo. ¿Cómo tú quieres que yo maneje este dinero? Claro, el Señor suple para ti, para tu familia. ¿Eh? La vida es preciosa, la vida tiene momentos muy lindos. Tenemos salir con el cónyuge de uno, tomar unos muchachos unos días, irse a la playa, lo que sea, ¿verdad? Eso está bien, eso está correcto. Y primordialmente damos para sostener a nuestra familia, porque dice la Biblia también que si no suplimos para aquellos que son nuestra familia, somos como un incrédulo, peor que un incrédulo. Entonces, tenemos que tener eso también en mente. Pero lo que Dios nos da, nunca debemos de perder de vista cómo el Señor puede usar esto para su reino, porque todo le pertenece al Señor. Y después de algunos principios básicos aquí, o pasajes básicos, como Mateo 6, 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8. Déjame terminar en este día con sugerencias prácticas para la mayordomía personal. Yo creo que muchos de nosotros no nos enseñaron cuando éramos jóvenes cómo manejar bien el dinero que entra, ¿verdad? Y vivimos a veces al día sin pensamientos sobre el futuro, ¿verdad? Pero yo creo que hay principios en la Biblia que nos ayudan en el manejo del mayordomía personal. Y lo primero es lo que acabo de decir, que determine en su corazón que el 100% de todo lo que usted tiene le pertenece al Señor. O sea, si el Señor le dice, comienza a poner en su corazón una dádiva específica, una cantidad específica, usted lo debe dar. Hace poco mi esposa y yo escuchamos de un hermano en otro país pasando momentos bien difíciles, un hermano que conocemos, pudiéramos decir que es hermano, amigo, ¿verdad? Y el Señor tocó nuestro corazón para poder ofrendar, dar, para ayudar específicamente a este hermano. Usted a lo mejor ha tenido esa misma experiencia. Usted quisiera ayudar a todos y es imposible, pero si Dios pone un sentir en su corazón y quiere que usted dé para ayudar a costear, financiar algo, ¿verdad? Ayudar a alguien, ¿verdad? Que está pasando momentos difíciles, siga la dirección del Espíritu Santo. Y eso sucede cuando usted determina que el 100% de todo lo que usted tiene le pertenece al Señor. Hay alegría, hay gozo cuando podemos ayudar a otros hermanos. Usted es mayordomo de todo lo que Dios le da. No solamente del dinero, pero también de la totalidad de su vida, de su tiempo, de sus talentos, de las posesiones materiales que usted tiene, aún de su futuro, cómo usted planifica, cómo usted, la agenda suya le permite tener un mejor futuro. ¿Cómo usted tiene un mejor futuro? Dependiendo de la agenda de este día, ¿verdad? La agenda de este día, cómo usted usa las 24 horas de este día, determinará su futuro. Entonces, somos mayordomos de todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros. No gaste todo lo que entra. Aprenda a ahorrar cuando le sea posible. Alguna vez gente dice, no, yo no puedo ahorrar porque tengo tantas cosas que tengo que pagar y toda la vida es muy cara. Y a lo mejor de verdad en su situación es así. Pero muchos de nosotros podemos ahorrar algo de lo que entra. Podemos vivir con menos y ahorrar para momentos difíciles que puedan venir mañana. Pagarse a usted mismo el 10% de toda entrada y ahorrar ese dinero es ser un buen mayordomo. Y a lo mejor usted no puede ahorrar 10%, a lo mejor usted puede ahorrar nada más el 2% o el 5%. ¿De verdad? Si le entra $100, usted puede a lo mejor ahorrar $10 o usted puede ahorrar $5. Pero cada semana o una vez al mes usted comienza a poner esa cantidad, ¿verdad? Y poco a poco usted va a tener una alcancía que le puede ayudar en momentos que vienen, que uno dice, ¿cómo voy a poder pagar esto? Pero Dios le suplió durante el tiempo que estaba entrando ese dinero para prepararse para esas situaciones. Si usa crédito, pague lo que debe al final del mes para no pagar interés. Hay en muchos lugares muchas personas que tienen tarjetas de crédito y al final
siguen pagando interés. En lugar de solamente poner en la tarjeta de crédito aquello lo que ellos saben van a tener dinero para pagar al final del mes, se van poniendo más endeudando más y más con sus tarjetas de crédito. Pague sus deudas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en Romanos. Use parte de sus entradas para bendecir a otros. No hay alegría mayor para nosotros como esposo y esposa de poder también ayudar a otras personas. A veces ni saben de dónde viene ese dinero, pero le hacemos llegar ese dinero y bendecimos a otras personas. Es tan lindo bendecir a personas que están pasando necesidades. Cuando le sea posible, aunque le tome largo tiempo, ahorre lo suficiente para cubrir los gastos de su familia por un mes. Hay momentos de huracanes, hay catástrofes, hay momentos que vienen a nuestros países, ¿verdad? Y si pudiéramos tener algo, ¿verdad? Para suplir no solamente la necesidad de nuestra familia, pero también la necesidad de otras personas que a lo mejor no se prepararon, sería algo muy lindo también. Bien, hermano, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Recuerdan que este próximo lunes vamos a estar enseñando, lunes 11 de octubre. El pastor Marlin, como dije anteriormente, no va a poder estar con nosotros. Esperamos, con el favor de Dios, que se mejore para que pueda traernos por lo menos una o dos clases antes de terminar este curso. Así que Dios le bendiga ricamente. Espero que esto ha sido de bendición para usted y que Dios lo use grandemente en su vida. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de una vez más traer esta enseñanza. Pido, Señor, que tú nos bendiga, nos ayude, especialmente los pastores que tenemos tanta responsabilidad, Señor, de guiar correctamente a la grey. Te pido, Señor, que lo hagamos con gozo, que nos demos a la preparación de hermanos, hermanas que trabajen junto con nosotros, Señor, en la viña donde tú nos has puesto y que haya crecimiento espiritual y también numérico en nuestras iglesias, especialmente de nuevas personas, nuevas almas que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ayúdanos a serte fiel, Padre mío. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Danos tu sabiduría, Señor. Te necesitamos en estos tiempos tan difíciles, peligrosos, inciertos en el cual estamos viviendo. Pero reconocemos que tú eres Señor soberano. Tú estás sentado sobre tu trono, llénanos de gozo, de paz, de alegría, al recordar siempre que tú no abandonas a tu pueblo, que tú estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, bendiciones, hermanos. Disfruten de este tiempo.